A nosotros hoy nos convocan dos temas. El primero es hablar un poco de tu trabajo como constructor y como restaurador, pero el otro asunto que nos trae a esta entrevista es poder conversar sobre lo que será el curso de construcción de guitarra flamenca que estamos organizando junto a Solera Flamenca. Pero me gustaría que nos cuentes un poco, sobre todo para aquellos que están enterándose del curso y están interesados en sumarse, cómo hacemos. Sabemos que una guitarra artesanal en 15 días No se puede. es un proceso que no se puede completar, pero sí que nos vamos a ir con una guitarra hecha del curso. ¿Cómo vamos a hacer para que eso suceda? Jordi y Carlos, bueno, no hablan del tema de a ver cómo podíamos montar que tenemos mucha inquietud en que es interesante que se difundan los conocimientos, que no se pierdan los conocimientos, que piensan en mí. Bueno, no quiero ser protagonista, yo no tengo una más que la parte que me corresponde y punto, porque me veían a mí quizás para hablar con más, que no era tan, había pensado en mí, porque compartir como el tema de las restauraciones, que tenía mucho conocimiento, en fin, yo, bueno, a primera hora un poco reticente, pero yo les planteo, ellos hablan de un tiempo, le digo que en ese tiempo obviamente no se puede construir una guitarra en 15 días. Se puede construir lo que no, en 15 días no se puede construir, porque el tiempo entre, o sea, en horas juntas sí, pero en el tiempo que se necesita para pegar y hacer y haciendo determinadas operaciones sería imposible hacerla desde cero, porque no daría tiempo, porque hay que una cosa la pegué, hasta el otro día no la puede volver a manipular, y entonces se van apuntando todo ese tipo de pegado y no daría tiempo material de poderlo hacer. No es que no se pueda hacer en 15 días. Entonces, otro problema que escucho por ahí de alguna gente que anda alguno de eso es el tema de el nivel que traen los alumnos, porque no sabemos si vamos a tener personas con 0 nivel o con un nivel medio o avanzado. Y si vienen todas para eso, hay que tener versatilidad para poder satisfacer lo que vienen demandando esas personas. Entonces, les planteo que la única solución que hay es trabajar con un material. El curso aporta, porque otra cosa que ellos me manifestaban, que maquinaria no. Bueno, maquinaria, alguna lijadora o alguna fresadora portátil es imprescindible. Sí. Pero maquinaria, lo que llamamos una máquina, no va a haber. Entonces, claro, es una cosa muy complicada. Yo les planteo que la única solución que tiene eso es trabajar con un doble tipo de material. Un material para trabajar y otro ya prefabricado. Sí. Entonces, un alumno puede perder haciendo práctica todo el tiempo que quiera, pero puede seguir avanzando con el material que tiene hecho. Entonces, si no le da tiempo de hacer una junta porque no sabe, porque se le ha roto la tapa, porque eso tiene una tapa preparada ya para montarla, tiene un formero, tiene los aros, unos aros doblados, tiene unos aros para doblar, tiene un material para hacer el mango y perder, entre comillas, todo el tiempo que quiera, pero al cabo de la noche, si en el minutaje que teníamos nosotros preparado para que salga con su guitarra, lo puede hacer. No podemos pretender que una persona que no sabe ni enfilar un formón haga una junta perfecta con un cepillo si no sabe ni preparar ni inglés. Entonces, claro, el que está más avanzado puede adelantar y buscar la información que él va buscando de otra en las facetas que él a lo mejor no domina, y puede hacer más y puede conjuntar una serie de alumnos con su banco todo independiente, su plantilla todo el mundo independiente, todas tus cosas, de manera
que sea una cosa más fluida, que el que va a no haya personas que se sientan a lo mejor cobardadas por el nivel que tienen otras, ni al revés, personas que están pensando que van a aprender a hacer una cosa y por el nivel que tienen los otros tampoco lo pueden hacer. Entonces, si a eso le junta unas instalaciones maravillosas que hay, no sé si conoces aquello. No, lo he visto en vídeos, digamos, pero no conozco el lugar, sí. Allí es una cosa magnífica, un paisaje magnífico, está la Virgen de Montserrat, o sea, la montaña de Montserrat delante, una cosa muy, muy bonita, con su piscina, su pista de tenis, eso que te permite tener tu ocio, te permite eso, y después tienes una colección de guitarras en el cual se puede coger y estudiarlas allí para que veas la forma de construcción, la información que se te va a dar cuando ves un instrumento de un guitarrero famoso con nombre de la historia y la diferencia entre uno de sonido e hijos, pues ese tipo de cosas no es fácil de conseguir en ningún sitio, y se te va a dar una práctica, se te va a dar un entorno, se te va a dar un contacto y el meterte en un mundo que de otra manera es muy complicado de recibir la información. Hoy tenemos mucha información, mucha, que muchas veces no la sabes gestionar, porque ¿qué es lo mejor? Lo mejor no hay, claro. Mejor no hay. Tú tienes que hacer un camino, y a lo que sí es importante es que te des la base para que tu camino sea el que tú quieres. Compararlo en vez esto, aquello, y tú ahora a seguir, y a partir de ahí tú eres ya el que tienes que no por el curso de Barber, ni porque el curso que va a ustedes, que patrocinan ustedes y dan ellos, a todos los alumnos que llegan allí, mi teléfono por supuesto lo van a tener. Claro. Cualquier duda, cualquier cosa, igual me llaman muchas personas, que yo no tengo inconveniente en si puedo ayudar a alguien, ayudarlo, porque yo trato a las personas como a mí me gustaría que me trataran a mí. Claro, es parte del oficio, ¿no? El intercambio, ¿no? Sí. Y es eso, la diferencia que veo entre lo que hay en la oferta con respecto a este curso que estamos ofreciendo, es eso, la diversidad y la cantidad de cosas y el contacto con otras personas, porque cuando haces un curso con un luthier, para ti solo, tú vas a aprender o vas a eso solamente. Yo no estoy quitándole mérito a nadie, estoy diciendo la diferencia de una cosa y otra es allí lo contrario, es la diversidad de cosas que tú puedes ver y comparar desde una postura de ganas de aprender, y la oferta, es que es una cosa complicada pero es un punto diferente a lo que hay en el. Yo noto un poco, por lo que me estás contando y lo que he hablado con Jordi también, que hay una propuesta, yo le digo un poco bromeando, como un campamento de verano, digamos, porque de alguna forma es ir a compartir un espacio con colegas, con otros, con grandes profesionales y con estudiantes que van a estar ahí, o practicantes, para generar también un poco de comunidad, ¿no? Que al fin y al cabo termina siendo el valor más importante, me parece, del curso, que no solo es aprender a hacer un instrumento o perfeccionar la técnica para aquellos que ya sepan, sino también la posibilidad de intercambiar con otros colegas, ver la técnica de uno, ver cómo resuelve este problema. Lo que tú mencionabas sobre la colección de guitarras, ¿no? que tiene la gente ahí de Soledad Flamenca. Creo que Jordi también me había dicho que iba a haber conciertos o demostraciones sobre los instrumentos. Todas demostraciones, coges una guitarra, coges otra. Allí tienen un espacio magnífico en el que se puede ver las diferencias de instrumentos, de sonoridad, de eso. Estudiaremos las peculiaridades de cada instrumento, con los grosores, con espesores de tapa, cajas, la diferencia de caja, de anchura, de tamaño, porque todo, en una guitarra todo influye, nada es decisivo, claro, pero todo influye. El volumen de aire, los grosores, la forma de pegar,
la humedad o la sequedad que Claro. cuando estás montando el instrumento. Todo es... tú coges una tapa, usas una guitarra antigua o nueva y le pones un peoncito dentro y la guitarra sigue sonando igual. Tiene una raja y la guitarra sigue sonando igual. Es un todo. Pero ese todo, para llegar a ese todo, hay un proceso. Claro. Hay un proceso. Y Tú vas a hacer entonces como un análisis de estas guitarras de la colección que luego las vamos a oír Sí. tocadas por guitarristas profesionales, llamémoslo. Claro. Esa experiencia es fantástica porque muchas veces se habla de estos grandes constructores que sabemos que la colección de guitarras de Soledad Flamenca tiene a los mejores. Sí. Pero es difícil oírlo, después de decir, bueno, me siento en vivo a oír un guitarrista que hace sonar este instrumento como corresponde, junto con un análisis de la construcción de los materiales. Esa experiencia Coger, es fantástica. por decir, una misma pieza, tocada por el mismo guitarrista, en una Gerundino, en una Reyes y en una Miguel Rodríguez, y que en un instante tú allí de espectador en primera línea, en primera fila, captar ese tipo de sutileza, que te puedan decir una cosa y otra, y ver un instrumento a tu alcance, de verlo en tus propias manos, eso no tiene precio. Yo eso no, me costó mucho tiempo que la gente confíe en mí para traerme un instrumento de esa categoría, ¿eh? Sí. Que tiene, eso es pero te decía antes que es un camino, una carrera de fondo. Tú te tienes que ir posicionando en esto para que la gente se sientan seguros cuando tú te traerte un instrumento de esa calidad. Claro. A una persona que está empezando no le puedes llevar un instrumento de eso para que intente arreglarlo, porque muy probablemente vaya a ser algo inadecuado. Sí. Pero yo, en mis primeros planteamientos, decía, esta guitarra y de esta guitarra, ¿qué es? Que Te perdí ahí está. sí, es que me está diciendo que tengo la batería baja. ¿Le Sí. puedo...? Nos quedan a mí también me quedan unos minutitos. Cuando se acabe, se acabó. Se va. Venga. Poder ver esas sutilezas en tus manos y escucharlas y poder medirla, y eso no lo vas a encontrar en ningún sitio, ¿eh? No lo vas a encontrar en un sitio. Claro. Y sobre todo lo que tú, la comparación que has hecho, una especie de campamento, levantarte con unas personas que tienen la misma ilusión que tú, comer, el día a día, el poder meterte en la piscina, jugar al tenis, y como hay allí, y compartir todo durante 15 días, eso es una experiencia que yo creo que va a ser única. Sí. Yo creo que va a ser única. Y aparte irte de ahí con una guitarra, ¿no? Sí. Hecha por uno. Sí. O sea, ¿tú crees que independientemente de la calidad del resultado final que cada uno logre, es un curso que puede adaptarse a todos los niveles? Para aquellos que tengan varias guitarras construidas y quieran ir a perfeccionar un poquito la técnica, y también para alguien que quizás recién está empezando a trabajar la madera y se quiere animar. Y eso, mira, es que verás, tú lo sabes, que es tú para meterte en este mundo, no es ya la ilusión, es que se necesita una serie de herramientas, y las herramientas tienes que preparar solo en tu casa sin saber cómo afilar un formón, un cepillo o algo de eso. Es muy complicado. Sin embargo, allí se te va a dar todo ese material, se te va a enseñar, por lo menos básicamente, cómo afilarlo y prepararlo para que tú lo puedas utilizar, y tú a partir de ahí puedes evolucionar, saber lo que es un instrumento afilado. Pero si tú coges un formón que lo has comprado allí, no sabes que eso hay que afilarlo, claro, y empieza, no corta, claro, corta, sí corta, sabes cortar, eres tú. Entonces todo ese tipo de facetas se te van a solucionar. Una cuchilla igual hacen, pero claro, tú, una persona que no ha tenido un contacto con eso, si encima le dices que va a sacar una guitarra para llevársela a su casa, una guitarra que la va a poder tocar en su casa, sí, después esa guitarra es
hay que evolucionar mucho con la guitarra. Claro. El que quiera de antemano, que ya tenga un nivel, pues puede trabajarlo para ir buscando lo que él está buscando. Claro, claro. Y en paralelo a la construcción vamos a ver algunas cosas del trabajo con Gomalaca, ¿no? También lo va de Francisco Barba, Claro. que es una Juan Barba, que es una de las personas que dan unos acabados más exquisitos en la guitarra. Sí. Él va a dar una charla y un día o 2 días, no sé lo que estarán, él va a estar allí y te va a iniciar porque la Gomalaca es un mundo también muy... Es una profesión, profesión en sí. Sí. Y va a iniciar para que tú sepas preparar tu muñequilla, sepas cómo se aplica, que te dé la variedad y lo que te da cada tipo de goma laca, el que te dé los parámetros para tú empezar a poder barnizar sin que la muñequilla se te pegue, sin que pues, esas cositas, que es un mundo a primera hora. Si hay alguien que tú lo ves hacer delante tuya y te inicia un poquito, pues la verdad es que se agradece. Y también lo hablábamos el otro día en el tema de buscar un instrumento que afine, un instrumento, darte los parámetros de la afinación de eso, donde tienes que tocar, donde no tienes que tocar, por todo ese tipo de cosas. Por lo menos vas a llevar una idea muy clara de lo que es un instrumento y de las cosas que debe para que cuando tú digas a trabajar en tu casa, si eres la primera vez que vas a tener contacto con eso, o si has tenido algún contacto, pero por lo menos sepa qué es lo que tienes que buscar, abrirte el camino. Claro. Sabes que a mí me pasó, empecé a investigar un poco la lutería por mi cuenta, digamos, ¿no? Por videos en YouTube, algunos muy útiles, otros me dijeron unas cosas que hoy en día me doy cuenta que me habían mentido mucho. Y después de algunos años investigándolo, comencé a trabajar en la fábrica de Raimundo, en Valencia, que luego cerró. Y el primer día que fui a trabajar cogí un formón y dije, esto es un formón afilado. Me di cuenta que nunca había tenido un formón bien afilado en mi mano. Entonces, como a veces, más allá del contenido online, que puede estar muy bien y puede ayudar mucho a los primeros pasos, poder saber lo que es un formón afilado de la mano de alguien que tiene la experiencia, para el que se inicia es una experiencia súper difícil esa, la de determinar cuándo las cosas están bien cuando no tenemos a alguien que nos vea haciéndolas, digamos. Es el afilado de la cuchilla, el afilado del formón, todo el sentado, es que el afilar es sentar el filo, no es claro. Tú no es meterlo en la piedra y de vez en cuando pero eso tiene una rebaba. Y si la rebaba esta no te permite cortar, entonces es quitar la rebaba. Y se adquiere un tacto. Yo tengo muchos amigos, no, es una piedra del 3000, de 2000, después terminas con la de 4000. No digo que sea así, pero yo no he necesitado eso nunca. Yo tengo una piedra aquí, voy y hago 2 veces así y el formón corta. Claro. Con la piedra metiéndola en la piedra del agua, metiéndole para una piedra del 2000, le haciendo el filo, después una 2000, acabo con una 4000, cortaría mucho mejor. Pues no lo sé, posiblemente a lo mejor sí, pero que a mí esto me corta. Yo no tengo el problema de que no me corte, ¿sabes? Y el que tú vas y compras, ¿qué formón compro? Porque es otra cosa. Tú llegas. Los que venden en el Leroy puede haber algunos que sea bueno en el, pero las marcas, infórmate un poquito y compra, en vez de comprar un juego de 4 formones que valen 10 euros, cómprate un formoncito, lo pruebas y después vas adquiriendo cosas según te vaya haciendo falta, porque y ese tipo de consejos, aunque parezcan que no, son muy... Sí, el poder saber cuál es el tipo y la calidad de herramientas necesarios para hacer el trabajo, eso es fundamental, y son informaciones que los cursos online no siempre pueden transmitir, pero no porque estén mal hechos o porque no sepa quién los da, ni mucho menos, sino porque la transmisión de la información muchas veces necesita del contacto. Se parte desde unos parámetros que ya para algunas personas son altos, porque se considera como que tú ya sabes hacer determinadas cosas, y puede que no.
Claro. De hecho, pues, no, es que afilar una cuchilla o afilar un formón se necesita un aprendizaje, como en todo, un aprendizaje. Sí. Y ese aprendizaje lo vamos a tener en nuestro curso de guitarra, entonces, como forma de conclusión. Ese y muchos más. Bueno, Bueno, Francisco, estamos en este momento, luego de haber hablado un poco más de 1 hora y media. Le agradecemos a la tecnología que nos permite tener. Yo en este momento estoy en Argentina, estamos teniendo esta conversación a unos 12.000 kilómetros de distancia, pero ambos nos estamos quedando sin batería. Así que hasta aquí nos ha ayudado la tecnología. Se lo agradecemos y la dejamos descansar, me parece. Me encantaría cerrar esto como renovando la invitación sí. para todos aquellos que quieran formar parte de este curso o que simplemente necesiten informarse y se puedan contactar con la gente de Solera Flamenca o a través de las redes de Maderas Barber también, que estaremos encantados de... O sea, aquí me ofrezco que si alguno quiere que yo le dé algún tipo de información, que también me ofrezco para podérselo dar si quieren hablar conmigo directamente. Perfecto, me parece genial también para todos aquellos que tengan la duda de si me apunto o no me apunto, que no sé si esto me va a servir, que A las líneas. través de usted, Ujú. si queréis, uno que tenga eso, que le queréis dar mi contacto, bueno, yo no tengo ningún problema para que hablen conmigo o alguna cosa. Me parece fantástico. Se lo podéis dar sin ningún problema. Me parece fantástico, así que ya está todo el mundo invitado a la conversación y ojalá nos veamos todos en esta primera semana de julio. Y también hay una plaza abierta en agosto, si no me equivoco, de la primera quincena de agosto. Quizás, sí, sí. Así que ya está la invitación hecha, ya están los talleres listos, están las maderas listas. No queda más que esperar que llegue el momento y ponernos a construir guitarras. Muy bien. Vale, Francisco, muchísimas gracias. A ustedes Vale. y a ti personal. Venga. Muchas Adiós. Adiós, hasta Adiós. luego.